Sí, amados hermanos, muy buena noche. Perdón la demora, pero he tenido un poquito de problemas con la señal de internet. Y bueno, la verdad es que el deseo nuestro es levantar este estudio todos los domingos a las 9 de la noche. Y te agradezco tu responsabilidad, tu puntualidad y tu deseo de aprender el Señor. Estudiemos juntos. ¿Qué te parece? Vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a tratar de descansar en las direcciones que Dios nos dé. Es decir, algunas veces tal vez veamos solo un versículo, otras veces vamos a ver el capítulo entero. O puede ser que en alguna ocasión miremos algunos aspectos de una parte del libro de Hechos, del capítulo a capítulo. Pero yo quisiera que antes de que nosotros estudiáramos, yo te quiero dar tiempo para que busques un cuaderno, un lápiz, un lapicero, y así pudieses apuntar algunas cosas que te puedan llamar la atención y que tú quisieras preguntar. La verdad es que este estudio lo queremos también transmitir. De hecho, en las queremos transmitirlo por Google Meet también para que si hay alguna persona que quisiera involucrarse un poco más, recibir esta enseñanza o este estudio bajo esta plataforma, mejor dicho, sobre esta plataforma, yo quiero decirle pues de que vamos a, en la próxima clase, que es el próximo domingo, vamos a poner en la descripción de este video, arriba vamos a poner el link para que te puedas enlazar con Google Meet y ya podamos nosotros tener dos plataformas en este estudio. Amén. Y yo quisiera, antes de iniciar el estudio de Hechos de los Apóstoles, quisiera ver un poco algo general acerca de este libro. Y es que yo le preguntaba al Señor qué libro puedo estudiar o enseñar. ¿Qué libro? Porque hay como te dijera yo, hay muchas maneras de poder leer la Biblia, eh, muchas maneras o programas que uno puede usar para tener un estudio bastante ordenado de la escritura, algo que a muchos de nosotros nos hizo falta. Mirábamos y escuchábamos prédicas aisladas, pero un libro específico no se estudiaba. Estudiábamos que los 31 reyes del libro de jueces, estudiábamos algunos profetas mayores, menores, pero agarrar un libro y tratar de ir libro por libro, eso casi la mayoría de nosotros nunca lo hizo. Yo cuando lo empecé a hacer, pues encontré una bendición y un sentido bastante amplio, que predicaciones aisladas, claro que son una bendición. Pero fíjese que yo me preguntaba por qué razón Dios nos ha inquietado a que estudiemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es que le quiero contar algo antes de entrar a la escritura. Todos los libros de la Biblia, la Biblia tiene 66 libros. Todos los libros de la Biblia son importantes. Yo no podría decirle a usted que hay libros más importantes que otros, aunque hay personas que así lo miran. Entre más grande es el libro, así es de lo importante. Por ejemplo, un libro muy importante es Daniel. Otro libro puede ser Apocalipsis. Otro libro puede ser Isaías. Salmos, no digamos, súper importante. Y el libro de la carta de Pablo a Filemón no es tan importante porque es bien chiquito. O tal vez la tercera carta de Juan, que solo tiene un capítulo. No son tan importantes. Y es que la gente debe de entender que todos los libros son importantes. Que no hay un libro mejor que otro porque todos se complementan. Todos los libros de la Biblia hablan de lo mismo, cual, cual un diamante que usted lo pone en la luz, el diamante empieza a arrojar luces para arriba, para abajo, para la derecha y la izquierda, para todos lados. Y son luces que nos hablan del mismo diamante. Algo así son los libros de la Biblia. No hay un libro mejor que otro. Y no le podría decir yo, vamos a estudiar este libro porque este sí es importante. Todos son importantes porque todos se complementan. Es algo así como que el cuerpo lo entendiéramos de esta manera. El oído o la oreja no es tan importante como el corazón. O podemos decir la uña no es tan importante como los ojos. Todo es importante, todo tiene un uso. Si no tengo la oreja,
me puede entrar algo, hay una protección que no tiene mi cabeza. Si no tengo una ceja o una pestaña, pues puede peligrar mi ojo. Es decir, todas las partes del miembro, decía Pablo, son importantes. Todas las partes del cuerpo son importantes. Por esa razón es que cuando hablamos del libro de Hechos, mire pues, de todos los libros, cuando hablamos del libro de Hechos, es un libro bastante peculiar. Ahora le voy a explicar por qué. Porque primero voy a explicarle la razón por la cual creo yo que el libro de Hechos es un poco diferente a todos los libros. Porque muchos libros nos hablan de los reyes que ha tenido Israel. Muchos libros nos hablan acerca, incluso nos hablan acerca de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Le digo aquí en la tierra porque él tenía actividad allá en lo celestial y aún tiene actividad. Pero aquí en la tierra hay 4 libros que nos hablan de eso. Hay libros que nos hablan del futuro, como por ejemplo, bueno, Apocalipsis, obviamente, Daniel, libros que nos señalan el futuro. Pero solo hay un libro, solo hay un libro que nos habla de la iglesia en su inicio. Y es que antes de hablar del primer capítulo o hablar de algunos pasajes que nos van a servir en este primer estudio, quiero hablar un poco de generalidades del libro de Hechos de los Apóstoles. Lo primero que quiero decirles de que de todos los libros de la Biblia, el único libro que es como una foto de la iglesia es el libro de Hechos. Le voy a explicar algo. Usted quiere ver el cambio que ha tenido una persona a través del tiempo. ¿Usted quiere ver el cambio que ha tenido una persona a través de las edades? Busque una foto de hace 40 años. Busque una foto y compárela con la persona y ponga a la foto a la par. Y usted al ver la foto se va a dar cuenta los cambios que ha tenido. Las arrugas, cómo tenía antes el pelo. Hay gente que dice, a la gran, en ese tiempo cómo estaba de delgada o de delgado. Ala, en ese tiempo tenía el pelo liso. Ahora me dice, no sé qué barajustes hacen las mujeres que se lo dejan colocho permanente. Es decir, que el libro de Hechos es la fotocopia, no. El libro de Hechos es una foto de la iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿por qué me refiero que es una foto? Porque esa fue la imagen primera que tenemos de la iglesia. No hay otra imagen primera. Es decir, usted quiere ver cómo era la iglesia al principio. Quiere una referencia escrita, concisa y detallada de cómo era la iglesia. Usted que es iglesia, yo que soy iglesia, cómo éramos al principio. Es bueno ir a Hechos de los Apóstoles. Mire, no es que uno desprecia a los profetas, pero esa referencia no me la da Isaías. Esa referencia no me la da Ageo, Nahum, Miqueas, Sofonías, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Apocalipsis. Esa no me la da. Y si me habla de la iglesia, me la habla con aspectos bastante generales. Mejor dicho, específicos, pero a la vez son generales. Es decir, me hablan de la iglesia algunos puntos únicamente. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles me hablan únicamente de cómo era la iglesia. Entonces debemos de agarrar el libro de Hechos de los Apóstoles y ver cómo estamos nosotros. Como dice Pablo, verlo como un espejo. Ver el libro de Hechos y verte tú. Y ver cómo has evolucionado y cómo has cambiado. Bueno, cambiémosle el suyo y pongámosle el mío. Cómo yo he evolucionado y cómo yo he cambiado. Al estudiar el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que cómo ha avanzado. Mire, hay personas que dicen que el libro de Hechos, y yo les doy la razón por algunos aspectos, pero no con todos. Algunos dicen que el libro de Hechos no debe de ser observado en la iglesia de este tiempo, porque en ese tiempo la iglesia era una niña. Era esa mujer que no tenía pechos, que dice Cantares. Eso es lo que muchas personas dicen, que no, es que ahí eso lo hacían porque la iglesia era inmadura. La iglesia era una niña, refiriéndose a Hechos de los Apóstoles.
porque allí fue donde la iglesia empezó a dar sus primeros pasos. Primero, en la iglesia únicamente que era hebrea. Porque si usted no lo sabe, antes que vinieran los gentiles a la iglesia nació únicamente con los hebreos. Porque cuando vino en el aposento alto, vino el Espíritu Santo, ahí había solo hebreos. Y posteriormente, 9 o 8 capítulos después, miramos que el Espíritu Santo descendió sobre carne gentil. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué razón le cuento esto? Porque aunque la iglesia de Hechos era una iglesia inmadura y pequeña, sin experiencia, mire lo que tenía, hermano. Mire su trabajo, mire su sufrimiento, mire la iglesia como era tan apegada al Espíritu. Y si eso lo hizo una niña, ¿cómo debería de ser la iglesia de este tiempo adulta? Si en el principio la iglesia era tan drástica en tomar decisiones que ellos marcaron una diferencia entre la religiosidad y quitaron el pensamiento idolátrico de seguir a una persona, a un hombre, ¿cómo estamos nosotros, hermano? Solo como es estudio de hechos, esto no es una predicación, es un estudio. Y el próximo domingo vamos a tener abierta esta plataforma para que usted también pueda aportar y pueda pues incluso preguntar. Pero fíjese que el primer aspecto es de que esta es la única fuente confiable. Oiga, la única fuente confiable que nosotros tenemos escrita en nuestras manos acerca de los primeros pasos de la iglesia. Número 2, este libro de Hechos nos habla de un cambio drástico, porque en el libro de Hechos se cumplió lo que había sido profetizado por los profetas, valga la redundancia, que iba a venir un nuevo pacto, que iba a venir una nueva dispensación, que lo que dijo Joel, que el Señor, el Espíritu Santo, se iba a derramar sobre toda carne, nunca en la vida de ninguna generación estuviese sobre la tierra lo habían experimentado. Es decir, que lo que pasó en Hechos capítulo 2 definitivamente era un antes y un después sumamente marcado por el Espíritu Santo. Entonces, ese cambio es lo que nos refleja el libro de Hechos. ¿Cómo lo podemos manejar y aplicándolo a nuestras vidas? ¿Por qué es importante el libro de Hechos? Porque el libro de Hechos te enseña los primeros pasos de las personas que fueron llenas del Espíritu Santo. El libro de Hechos te enseña cómo tener comunión con el Espíritu Santo. El libro de Hechos te enseña hasta dónde el Espíritu Santo te puede llevar y qué es lo que puede hacer a plenitud. Otra cosa interesante que podemos observar es acerca del inicio. ¿Cómo iniciaron ellos? Nosotros a veces pensamos en iniciar una iglesia, una obra, un discipulado, un programa, iniciar un matrimonio, iniciar un negocio, iniciar la paternidad, iniciar lo que sea. Pero el libro de Hechos te habla también no solo del cambio, sino te habla del cómo se debe de iniciar las cosas. Dice la Biblia que el libro de Hechos nos enseña que el inicio de ellos fue en esperar. Más o menos como el inicio de Génesis capítulo 2, cuando la iglesia salió de Adán, del primer Adán. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted que Adán dice que se fue a reposar? Dios lo puso a reposar, a esperar. Y él reposando o él descansando, salió la mujer. Entonces podemos aplicarlo como que de la iglesia en reposo sale la novia. Entonces, yo lo que te quiero tratar, o lo que intento tratar de enseñar, o de enseñar, mejor dicho, es que el inicio
de todas las cosas nuestras deben de ser en esperar la respuesta de Dios, en esperar la visitación de Dios, en esperar la dirección de Dios. Incluso cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, ellos no tenían claro que la llave para que el Espíritu descendiera era no moverse, era esperar. No como uno hace, hermano. No, yo voy a levantar este negocio y le voy a decir a los pastores que oren por el negocio. Eso no es esperar. No, yo me voy a casar con aquel o con aquella porque me gusta. Y eso no es esperar en Dios. Lo que te estoy tratando de explicar es de que el libro de Hechos no solamente es una foto de nosotros. Dos, es el conjunto de información más antiguo que tenemos de la iglesia, que de hecho es la iglesia del primer siglo. 3. Nos está hablando el libro de Hechos de los cambios, cómo se dan de bruscos. Después de seguir a un hombre, oiga, después de seguir a un hombre que miraban en el tiempo antiguo. Por eso que cuando, ay, mi hermano, me dan ganas de hablar, hombre, pero quiero irme despacio, porque fíjese que cuando agarraron a este Esteban, seguramente lo vamos a platicar cuando lleguemos allí, cuando agarraron a Esteban y lo estaban apedreando, ¿qué hizo Esteban? Lo llevó desde el principio. Y es porque ellos estaban acostumbrados a ser guiados por Abraham, a ser guiados por Moisés, a ser guiados por los jueces, a ser guiados por los profetas, a ser guiados por los reyes. Y de último, ser guiados por Jesús. Pero cuando viene el cambio de dispensación, iban a ser guiados por alguien que no tiene cuerpo. Aleluya. Por el Espíritu Santo. Claro, yo sé lo que usted está pensando ahorita. Usted seguramente está pensando ahorita, no, pero ¿y los pastores? ¿Y los profetas? Claro, ellos fueron los delegados, pero los que dirigen no son ellos. No se equivoque. Los que realmente llevan el control, puede verse como que son ellos. Esto es algo así como aquel momento en donde Jesús entra. ¿Se recuerda usted? Iba entrando y le tiran, ¿cómo se llaman esas cosas que le tiran en el piso? Cuando dicen Hosana al Hijo de David, son palmas. Hasta hay un cántico ahí. Y tu amada te espera con palmeras en las manos. Le tiraban las palmeras. ¿Y cómo entró Jesús? Jesús entró subido en un burro. Y por ahí me contaron de que el burrito iba contento porque iba, a la gran, esta gente si me quiere, decía. Esta gente, miren lo que me ponen para que mis pies estén chileros, va. Hasta que el Señor le hizo entender al burrito que no es a vos, es a mí el que le está poniendo eso. Entonces los ministros tenemos que entender de que sobre nosotros va el que realmente va dirigiendo. Nosotros somos los que lo podemos de entender así. Somos los que llevamos esa información. Pero la información es nuestra. Pero bueno. Entonces, cambios. ¿Cómo se deben de dar los cambios? Entonces, cuando vino la nueva dispensación y ahora tenía que la iglesia dirigirse, o mejor dicho, ser dirigidos por alguien que no veían, yo me imagino que era frustrante, hermano. Era muy frustrante. Por eso estaban reunidos todos, dice. Y sobre ellos se vino el Espíritu Santo, cayó sobre ellos. Y dice que el Espíritu ya lleno, todo lleno del Espíritu, Pedro se levantó. Y le dijo, estos no están ebrios como ustedes piensan. Esto es una promesa que se nos había dado. Lo que pasa es de que estamos acostumbrados. No les dijo así, pero lo estoy parafraseando. Estamos acostumbrados a que un hombre nos dé y nos diga y para acá, pero nos habían prometido que un día Dios mismo nos iba a llenar a todos y nos iba a enseñar a todos. Y no había necesidad de eso, dice la Biblia, que no hay necesidad que nadie te enseñe las cosas, porque el Espíritu Santo eso es lo que puede hacer. Lo que pasa es de que a nosotros nos cuesta. Hacemos lo que a veces el pueblo de Dios le dijo al Señor, ¿verdad? Señor, danos un rey como todos los demás. Pero entre nosotros no hay reyes, hermano.
Aunque sí hay un pasaje en el libro de Isaías. Y también hay un pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 que somos reyes. Pero dentro de nosotros solo hay un rey supremo que es Jesucristo. Ok. Ahora, otro aspecto importante. Primero, ya vimos esto que, disculpe que lo tenga que volver a recapitular, pero eso es importantísimo. El libro de Hechos es importante, ¿por qué? ¿Por qué estuvimos en el libro de Hechos? Bueno, si a mí me preguntan, bueno, ¿sabe por qué es importante? Porque es mi foto. Yo soy iglesia. Yo soy iglesia y quiero saber cómo he cambiado. Voy a Hechos. Ah, la gran, aquí hacían esto. Ok, ¿tú cómo estás? Pero lo que se puede hacer es lo que hacen todos, ya te lo dije, ¿va? Son inmaduros. Ahorita nosotros tenemos un conocimiento bárbaro. Así, pero las acciones, de hecho, se llama Hechos de los Apóstoles. Ok, número 2, porque es el texto, ¿qué? Es la principal fuente de información acerca de la iglesia en el siglo I. 3, porque el libro de Hechos nos enseña el inicio y nos enseña de los cambios. Otra cosa importante es, ¿quién hizo el libro de Hechos? ¿Quién fue el autor y el escritor? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque no todos los libros de la Biblia fueron escritos por la misma persona que fue el autor. Ahora, si usted me acompaña a Romanos capítulo 16, si usted es tan amable, Romanos capítulo 16, le voy a poner este ejemplo. Porque la gente piensa que el mismo que dice, le voy a poner una pregunta. ¿Quién escribió Romanos? Y yo estoy seguro que usted me va a decir, bueno, lo escribió Pablo. Y yo le voy a decir, no lo escribió Pablo. El libro de Romanos no lo escribió Pablo. Usted me va a decir, blasfemo. No estoy blasfemando. Eso no lo escribió Pablo. Pablo es el autor. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, Romanos capítulo 16, versículo 22. Dice, yo Tercio, Tercio es un nombre, ¿va? No es un tercio de leña, ¿va? No, yo Tercio, dice, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es decir que Pablo fue el que le dictó. Pablo fue el autor de Romanos, pero el que lo empezó a escribir por razones que otro día, tal vez más adelante, cuando estudiemos Romanos, tal vez estudiamos, perdón, valga la redundancia, es que se creía que Pablo tenía problemas con la visión y era uno de sus aguijones, o el aguijón que decía, porque cuando en una de sus cartas él dice, os escribo con esta grande letra, pero ese no es el punto es de que Romanos, el autor fue el apóstol Pablo y el escritor fue un hombre llamado Tercio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿quién fue el autor? Según lo que dice la Biblia en el libro de Lucas 1 y el libro de Hechos de los Apóstoles, también capítulo 1, vemos que es la misma persona que está escribiendo. Y el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles es un médico que no conoció a Jesús, es decir, no fue de los discípulos de Jesús, no fue de los 12, pero que de alguna manera se interesó tanto en Jesucristo que no sé si dejó su carrera, aunque sí creo que la puso al servicio de la obra, pero se metió tanto en estudiar y en escudriñar la vida de Jesús, en la vida de la iglesia, que hizo 2 tratados, pero que van juntos, y se los hizo a un hombre muy peculiar, que eso creo que practiquemos un poquito más adelante. Entonces, el que hizo, el que escribió el libro de Hechos, se cree que es Lucas, por algunos versículos que denotan que él fue el que lo escribió. Y obviamente, él fue el autor del libro de Lucas, el libro de Hechos y el libro de Lucas. Es decir, que Lucas hizo esos dos libros. Lucas hizo el Evangelio de Lucas, y Lucas también hizo el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos 2 tratados que Lucas hizo fueron pedidos por un hombre. La tradición dice que este hombre tenía mucho dinero y le pidió a Lucas que investigara. Le dijo, mira Lucas, quiero que me investigues todo el aspecto de Jesús, todo lo que conlleva
a cuando Jesús estaba en la tierra. Oiga, pues, cuando Jesús, obviamente esto que le estoy diciendo yo, fue contratado Lucas cuando Jesús ya no estaba. Y entonces le dijeron a Lucas, Lucas, necesito que me investigues si es verdad lo que tanto hablaban de Jesús, porque dice que murió y dicen que resucitó. Entonces, investigámelo. Y también investigame lo que está pasando en la iglesia. Porque Lucas era amigo de Pablo. Lucas conocía a Pablo. De hecho, Lucas andaba con Pablo. Entonces, investigame tú que tenés como introducción o tenés como cuello pues con Pablo, el apóstol, y con todos los meros cabezones de la iglesia. Investiga, por favor. Entonces Lucas se puso a investigar y sacó 2 tratados. El primer tratado es Lucas, el Evangelio de Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Ok. Y vamos a tratar de empezar. Bueno, otra cosa, las fuentes que usó el libro. Es decir, Lucas, ¿de dónde sacó la información? Lucas, ¿de dónde sacó la información para poder conocer tanto de las experiencias de Jesús en la tierra? Mire, yo no sé si usted sabía, pero hay cosas que Lucas dice en el Evangelio de Lucas en su primer tratado, porque así lo dice Lucas en el primer tratado, oh Teófilo, que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Pero en el capítulo 1 del libro de Lucas, Lucas le habla a esta persona y le explica de que investigó. Se puso a investigar de primera mano con las personas que estuvieron ahí presentes, como él cuando Jesucristo liberó a un endemoniado. Él seguramente, según lo que ahí dice, él se puso a investigar y tal vez hasta habló con el endemoniado que había sido endemoniado o la familia de los que había resucitado. Puede ser que también pues él no se imaginó, o sea, no se esperó no esperó como que le contaran, sino que él empezó a investigar. Por ejemplo, dice que cuando los 3 evangelios dicen que las mujeres que vieron a Jesús resucitado era María Magdalena, la madre de Jacobo, y Juana, dice uno. Pero el Lucas habla por lo menos de 5 mujeres. Ahora, ¿por qué los otros evangelios no hablan de eso? Porque seguramente Lucas sí fue a la casa de ellas y mira quiénes fueron ese día, quiénes estuvieron cuando vieron a los hombres de blanco, que les dijeron que Jesús había resucitado. Yo estaba ahí y ya se murió la fulana, pero ese me ocurre, ¿verdad? Entonces, todo lo documentó. Entonces, yo quiero explicarte que el libro de Hechos no solamente es útil para saber que fue Lucas de primera mano que lo investigó, sino que se apoyó directamente en los testigos presenciales. Ahora, ¿por qué digo que Lucas fue un testigo presencial? Por lo menos en el libro de Hechos. Mire, por lo menos en el libro de Hechos dice, en Hechos capítulo 16, versículo 10 y 17. Por eso le quería pedir que usted apuntara. Porque una de las cosas que tenemos que entender es de que Lucas está diciendo que él fue testigo de eso. Porque cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, el escritor, que es Lucas, dice nosotros. Y nosotros fuimos para tal lugar. Y nosotros, o sea, él se toma en cuenta, él se adjudica que él fue testigo presencial de lo que está escribiendo. Entonces Lucas, Hechos de los Apóstoles, no fue una narración que me contaron, sino Lucas lo que está diciendo es, yo lo vi. Yo vi a ese hombre caerse de esa ventana. Yo vi ese milagro. Yo vi esa administración. Yo vi esa salvación. Le voy a decir los versículos para que usted los pueda leer. Hechos 16, el versículo 10 y 17. Está la palabra nosotros. Hechos 20, versículo 5, nosotros. 21, 18, nosotros. 27, 1, nosotros. Es decir, continuamente Lucas, el escritor, decía, es que nosotros fuimos a tal lugar, es que nosotros hicimos esto, es que nosotros fuimos a esto, nosotros vimos esto, nosotros escuchamos esto. Es porque la fuente que Lucas usó para escribir el Hechos de los Apóstoles no fueron fábulas, fueron experiencias, hermano. Es algo así como que yo te dijera al que estuvo en la universidad,
que estuvo en una universidad. Tú que estuviste en una universidad, tú que eres auditor o auditora, o tú que eres licenciado, o tú que eres médico, ¿tú puedes escribir lo que cuesta estar en la universidad? ¿Podrías tú testificar de lo que es estar en la universidad? Pues claro que sí. O tú tal vez que te enfermaste con COVID y saliste para la gloria de Dios. Claro, tú puedes decir las cosas con libertad y con toda autoridad porque lo viviste. Así es como fue hecho el libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. 15 minutos. Wow, hermano. Solo le voy a dejar una pequeña perla. Lucas capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, está escribiendo Lucas. En el primer tratado, que era Lucas, el Evangelio de Lucas, cuando dice tratado, lo que está hablando es del Evangelio de Lucas. Aquí le está escribiendo otra vez a la misma persona lo otro que investigó, pero dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hoy vamos a aprender solamente a la persona que se dirige el libro de Hechos de los Apóstoles. Y a la persona a la cual Lucas le escribió es a un hombre llamado Teófilo. ¿Qué nombre, hermano? En el primer tratado le dice, ya le había escrito lo de Jesús, la parte de Jesús, pero no le había escrito la parte de lo que los hombres habían hecho después de que Jesús se fue. Esto es Jesús en la tierra. Y esto es Hechos, es Jesús en el cielo. Esto es Jesús en la tierra con los hombres. Y Hechos es el Espíritu Santo en la tierra con los hombres. Eso es lo que Lucas le está escribiendo a este hombre llamado Teófilo. Pero mire qué interesante, porque le dice Teófilo. ¿Y sabe qué significa Teófilo? Teófilo es un nombre que está compuesto con dos raíces. La primera raíz es teo y la segunda raíz es filos. Teo es una palabra, es una raíz griega que significa Dios. Y filos es una palabra y una raíz griega que significa amigo o amistad. Entonces entendemos de entrada, mire pues, de entrada, que el libro de Hechos solamente fue hecho para los amigos de Dios. ¿Y quién es un amigo? Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen, no dicen, si enseñan, no, si hacen. Él no dice, si enseñan lo que yo mando, si dicen lo que, no. Él dice, si hacen lo que yo os mando. Entonces entendemos de que por qué razón a la gente no le gusta Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón a la gente no le gusta Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué? Porque no les gusta hacer lo que Dios manda. No, yo lo hago a mi manera. Como aquel canto, hermano. A mi manera. Si yo te quiero decir una cosa. Si tú eres de los que va a entender el libro de Hechos, es porque eres un Teófilo. Eres un amigo de Dios. Las personas que hicieron el libro de Hechos, lo hicieron con sus vidas. ¿Entiende esto? El libro de Hechos lo escribió un hombre, pero lo escribieron con vida. Lo escribieron con actitudes, con acciones, no con palabra. Aquí no estamos hablando de profecía. Aquí no estamos hablando de que aquí es donde se cumplen las profecías. El libro de Hechos es donde se cumplen las promesas. Aquí es donde se cumple el sacrificio. Aquí es donde se cumple lo que se ha aprendido. Entonces, solo vamos a quedarnos con esto. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hoy nos quedamos con el versículo 1 de este estudio. ¿A quién fue dirigido el libro de Hechos? A Teófilo. ¿A quiénes son los que va dirigido el libro de Hechos? A Teófilo. ¿Quiénes van a entender el libro de Hechos? Los Teófilos. ¿Quiénes son así? La iglesia del libro de Hechos. Teófilo. Entonces te dejo esto en tu corazón. Dejamos aquí el estudio y vamos a pedirte que el próximo domingo a las 9 de la noche
estés con nosotros. Y vamos a seguir con Hechos capítulo 1, versículo 1 seguramente, porque aquí hay otra cosa que necesito hablar. Mire, si usted va a estar el próximo domingo, le quiero adelantar. Estudie los primeros 5 versículos del libro de Hechos y vamos a poder hablar un poco. Ya va a saber usted lo que vamos a hablar. Porque no puedo detenerme a leer a detalle, pero sí quiero detenerme a agarrar algunas perlas, algunas enseñanzas valiosas del contexto del primer capítulo del libro de Hechos. Hoy nos quedamos con la mitad del primer versículo del libro de Hechos. Solo para que entendamos que hay mucho que aprender. Que Dios te bendiga. Te saludó tu hermano Julio González y espero que nos acompañes la próxima semana. Bendiciones abundantes.